Hola, bienvenidos a esta transmisión especial de la Presidencia de la República. Saludamos a todos los televidentes que hasta ahora nos ven por Canal Institucional. El presidente Juan Manuel Santos es el invitado central en 4 de los principales escenarios internacionales, comenzando por París, donde intervino ante la plenaria del Parlamento Europeo y formalizó el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Empecemos entonces con los detalles. Al aeropuerto de Estrasburgo, en Francia, llegó el presidente Juan Manuel Santos para cumplir con esta importante agenda. El mandatario señaló que su propósito es agradecer el apoyo que Europa le ha venido dando a Colombia, no solamente en el proceso de paz. En todos los frentes, Europa ha sido una gran aliada en todo este proceso de transformación del país. El mandatario también señaló que al terminar su mandato entrega un país transformado, moderno, con una economía más sólida, con una democracia más fuerte, más incluyente, y ahí la Unión Europea ha sido un gran aliado. Posteriormente, el jefe de Estado fue recibido en la sede del Parlamento Europeo por su presidente Antonio Tajani y su delegación. El presidente del Parlamento aseguró que Colombia, bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ha obtenido logros históricos y dijo que la cooperación política y económica del organismo se mantendrá. Agregó que para poder continuar en el camino de la paz, del crecimiento económico y la reducción de la pobreza en Colombia, la Unión Europea debe estar más presente y contribuir con inversiones y con ayuda económica para que no se den pasos atrás. Es el saludo protocolario, además de los respectivos himnos, el himno de nuestro país. El mandatario Juan Manuel Santos, quien es recibido por las delegaciones, ahí lo vemos saludando al presidente del Parlamento Europeo, posteriormente firmó el libro de los visitantes ilustres del Parlamento. Muy bien, y minutos previos a su intervención ante el Parlamento se llevó a cabo una reunión bilateral con las respectivas delegaciones. Súper importante porque compartimos lenguas, valores. Es la primera vez en los últimos 6 años que llega en el Parlamento Europeo un líder de Latinoamérica. Luego, ante el Parlamento Europeo, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que la paz de Colombia es una gran noticia en un mundo de confrontación y señaló que es un proceso irreversible. El mandatario colombiano habló ante el presidente del organismo, Antonio Tajani, y los eurodiputados de La Paz y sus desafíos. En este escenario también afirmó que la política de represión de las drogas ha fracasado y por ello urge replantear la estrategia. Es un honor recibir al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hoy en Estrasburgo. El primer líder de América Latina en hablar ante el Pleno en los últimos 6 años. Hay que poner a América Latina de nuevo en el centro de nuestra agenda de política exterior. Colombia ha atravesado, bajo su presidencia, un momento único e histórico con logros muy importantes. Me refiero a la entrada de Colombia en la OTAN,
único país latinoamericano en lograrlo. El acuerdo comercial concluido con la Unión Europea, pero sobre todo al histórico acuerdo de paz que usted, presidente Santos, logró concluir con las FARC después de más de medio siglo de conflicto. Este le valió el Premio Nobel por la Paz en 2016. El proceso de paz, la Unión Europea desde siempre lo ha apoyado políticamente y económicamente. Esto seguirá en el futuro. La primera ronda de las elecciones presidenciales celebrada el domingo pasado ocurrió por primera vez sin violencia. Esto es muy positivo. La Unión Europea debe estar más presente y contribuir con inversiones y con una diplomacia económica para que no se den pasos atrás. Para seguir en el camino de la paz, del crecimiento económico y de la reducción de la pobreza. Porque los esfuerzos de estabilidad hechos por el gobierno Santos y los colombianos están en riesgo por la preocupante situación en Venezuela. Colombia, como otros países de la región, se enfrenta al desplazamiento de personas más numeroso jamás registrado en América Latina. Hay riesgo que la situación empeore y se llegue a una verdadera crisis de refugiados. Por eso, el Parlamento Europeo pide que se otorgue asistencia urgentemente a los países afectados y anuncia que mantendrá una delegación en los puestos fronterizos para evaluar la situación. Gracias, señor presidente, por su trabajo. Ahora usted tiene la palabra. Señor presidente Antonio Tajani y honorables diputados del Parlamento Europeo, me siento muy honrado al dirigirme a este cuerpo legislativo internacional, representante por excelencia de la democracia europea, para hablar de la paz y sus desafíos. El domingo pasado, hace apenas 3 días, se celebraron en Colombia las elecciones de primera vuelta para escoger a mi sucesor en la presidencia de la República. Allá estuvieron acompañándonos una comisión multipartidista del Parlamento Europeo, conformada por 8 eurodiputados y una misión de expertos electorales de la Unión Europea, quienes pudieron verificar la vitalidad, la pluralidad y la transparencia que hoy caracterizan a la democracia colombiana. 2 candidatos obtuvieron la mayoría de los votos y entre ellos decidirán los colombianos el próximo 17 de junio quién presidirá los destinos de la nación hasta el 7 de agosto del año 2022. Estas no han sido unas elecciones ordinarias, como no lo fueron los comicios parlamentarios del pasado mes de marzo. Estas son las primeras elecciones, después de más de medio siglo, que tenemos sin la amenaza y la interferencia que representa el conflicto armado interno con la guerrilla de las FARC, la más grande y más antigua del continente americano. Fueron además las elecciones más seguras, más transparentes, con mayores garantías, con más observadores y, lo que es más importante, con la mayor participación de nuestra historia. Lo dicen hasta mis más acérrimos opositores. Ver a Rodrigo Londoño, antes alias Timochenko, excomandante de las FARC y hoy
jefe de su partido político, votando por primera vez, lo dice todo. Eso, señores diputados, hace la gran diferencia. Y por eso esta vez las discusiones de los candidatos se centraron en temas como la educación, la salud, las pensiones, la seguridad ciudadana o los impuestos, y ya no, como había ocurrido por tantos años en la guerra absurda que sufríamos. No vengo a decirles que Colombia ha alcanzado ya la paz completa, porque no es así. Sigue vigente la amenaza de una última guerrilla, mucho más pequeña que las FARC, el ELN, con la cual sostenemos actualmente diálogos de paz en La Habana, y también subsisten grupos del crimen organizado dedicados al nefasto negocio del narcotráfico. Pero el logro de la desmovilización y el desarme de las FARC y su constitución como un partido político, sin perjuicio de que sus líderes y principales responsables deban someterse a un proceso de justicia transicional, ha cambiado el panorama y la perspectiva de nuestro país de manera fundamental. Y sea quien sea mi sucesor, este avance hacia la paz es definitivo, es irreversible, no solo porque así lo dispuso nuestra propia Corte Constitucional, sino porque es la palabra empeñada del Estado colombiano. Es también un compromiso con la comunidad internacional. Nunca en la historia de las Naciones Unidas, por ejemplo, el Consejo de Seguridad había aprobado por unanimidad tantas resoluciones a favor de un proceso. Porque, como lo dijo el secretario general Guterres en la última asamblea, Colombia es la única buena noticia que tenía hoy el mundo. Pero es irreversible sobre todo porque nadie quiere volver al horror de la guerra. Señores diputados, en un mundo en el que la intolerancia y la confrontación entre sociedades y naciones sigue siendo una constante, es una gran noticia que en Colombia, un país con más de 50 millones de habitantes y todo el potencial para aportar positivamente a la humanidad, se haya logrado terminar un conflicto armado que dejó más de 8 millones de víctimas y más de 270.000 muertos. En un mundo en el que algunos siguen privilegiando la opción armamentista sobre el diálogo y la convivencia, es bueno poder contarles que las armas que empuñaron tantos colombianos contra colombianos están siendo hoy convertidas en monumentos a la paz. Porque sin paz no hay sociedad que pueda alcanzar un verdadero desarrollo. Hace algo más de 2 semanas, en el convento de Asís, en su país, señor presidente, en Italia, tuve la grata oportunidad de entregar a la canciller alemana Angela Merkel la lámpara de la paz que le otorgó la comunidad franciscana, la que protege a San Francisco de Asís, el patrón de la paz de la Iglesia Católica, un reconocimiento de alto simbolismo que también tuve el honor de recibir el año 2016. Y ese día recordé, como quiero recordar hoy aquí, el legado de convivencia que representa la Unión Europea para el mundo. Y bien lo resumió el Comité Noruego cuando les concedió a ustedes, a los europeos, el año 2012, el Premio Nobel de Paz. Dijo que su más importante, el de ustedes, logro ha sido la exitosa lucha por la paz y la reconciliación y por la democracia y los derechos humanos. Y en esto Europa ha sido un ejemplo. Y ese ejemplo debe seguir iluminando el camino de la humanidad. Porque solo la paz y la reconciliación, solo la democracia y el respeto por los derechos humanos pueden contrarrestar la dañina influencia del nacionalismo, del fundamentalismo, del racismo,
del populismo y la intolerancia. Y no imagino mejor escenario que este para agradecer a la Unión Europea y a las naciones que la conforman por su apoyo decidido y permanente a nuestro proceso de paz y a esta fase compleja que ahora enfrentamos, que es la del posconflicto. Nos sentimos acompañados por la Unión Europea en la búsqueda del bien supremo de cualquier sociedad como es la paz. Y apreciamos mucho el trabajo de su enviado especial, Ian Gilmore, no solo durante el proceso de negociación, sino también ahora en la fase de implementación del acuerdo. Hace año y medio en Bruselas se creó el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para apoyar el posconflicto en Colombia, con un capital inicial de 95 millones de euros. Ya se han comprometido cerca de 62 millones de euros en diversos proyectos, como el caso, por ejemplo, de la comunidad indígena Nasa, al sur del país, que ya exportó, gracias a este aporte, su primer contenedor de café a Europa. O otro proyecto, por ejemplo, para pequeños agricultores en zonas recuperadas del conflicto, que han podido lograr la biocertificación de sus productos, con lo que sus ingresos se han incrementado en por lo menos 15%. Y la Unión Europea, además, ha ofrecido 400 millones de euros de cooperación reembolsable a través del Banco Europeo de Inversión. Y ha comprometido otros 85 millones de euros en programas de cooperación para el desminado humanitario, para el desarrollo sostenible, para la lucha contra el cambio climático, la innovación, la tecnología, la educación, los derechos humanos. Miren este dato tan alentador. Gracias al fin del conflicto armado con las FARC y a la cooperación internacional que ustedes nos están brindando, Colombia pasó de ser el segundo país con más víctimas causadas por minas antipersonal a ser hoy ya el 10º. Y vamos de para abajo. Tenemos 673 municipios sembrados con minas antipersonal y ya hemos podido declarar a 225, la tercera parte, como libres de sospecha de minas. No se imaginan ustedes lo que esto significa para los campesinos de esas veredas que ahora pueden recorrer su tierra y trabajar sus parcelas sin miedo. Y esperamos llegar al año 2021 siendo un país totalmente libre de minas. Así vamos avanzando, con dificultades, por supuesto, pero con paso firme y de la mano de la Unión Europea en la construcción de la paz que sigue a la firma del acuerdo de paz. Porque una cosa es acallar los fusiles y frenar el desangre y frenar las muertes derivadas del conflicto. Y otra tarea, aún de mayor envergadura, es la reconciliación de los corazones y garantizar oportunidades de progreso a millones de familias que sufrieron las consecuencias de la violencia. Solo así se puede consolidar una paz estable y duradera. Y en este propósito ha sido un gran aliado de Colombia, ustedes, Europa. Gracias por su acompañamiento, gracias por su respaldo. Nuestro país ofrece a la comunidad internacional en retribución un modelo exitoso de proceso de paz. En un mundo lleno de conflictos sin resolver, el proceso de paz de Colombia se ha convertido en un laboratorio que puede ser útil para intentar soluciones en otros escenarios. El nuestro fue un proceso sui generis, porque no se limitó a establecer las condiciones para la terminación del enfrentamiento armado, como es lo usual, sino que se enfocó en hacer velar los derechos de las víctimas, los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Y en implementar, esto es muy importante, planes de desarrollo
en las zonas más afectadas por el conflicto. Es decir, más que un pacto de fin de la guerra, fue un pacto de humanidad y de desarrollo, un desarrollo más justo, más inclusivo, que se centró en las víctimas de esa guerra. El acuerdo de paz establece un sistema integral para la satisfacción de los derechos de las víctimas, que incluye una comisión para el esclarecimiento de la verdad, una unidad de búsqueda de desaparecidos y un sistema de justicia transicional que los expertos dicen es modelo para el mundo. Primera vez que se hace un arreglo de paz bajo el paraguas del Estatuto de Roma. Y en todo proceso de paz, uno de los aspectos más difíciles es armonizar la exigencia de la sociedad para que haya justicia, es decir, sanción, con el anhelo de la misma sociedad de que se detenga la confrontación, el eterno dilema entre justicia y paz. Nuestro reto era lograr un sistema de justicia transicional que garantizara el máximo de justicia sin sacrificar la paz, respetando nuestra Constitución, respetando nuestros tratados internacionales como el Estatuto de Roma. Y creo que lo hemos logrado. Ahora Colombia avisora un nuevo amanecer, un futuro mucho mejor sin el lastre del conflicto armado. Pero sabemos que es apenas el principio de un largo camino. Además de la implementación del acuerdo de terminación del conflicto con las FARC, que de por sí es larga y compleja, tenemos por delante otro reto, un reto inmenso: construir paz en las mentes y en los corazones de los colombianos, acostumbrados por tanto tiempo a odiar y a descalificar al adversario. Nos duelen los asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de representantes de las víctimas, de excombatientes que han ocurrido luego de la firma del acuerdo de paz. Y quiero aquí asegurarles que el Estado colombiano está comprometido en aclarar estos casos y en frenar esta situación. Creamos y está funcionando una Comisión Nacional de Garantías que yo mismo presido para coordinar entre las diversas instituciones las acciones de protección a las comunidades y a sus líderes. Se han esclarecido ya el 40% de los casos denunciados ante la Fiscalía de la Nación y estamos decididos a seguir avanzando para que se castigue a los responsables y para que no se produzcan más asesinatos. Ese es hoy nuestro mayor desafío como sociedad: aprender a reconocer al otro, aprender a convivir dentro de la diferencia, aprender a procesar las disputas sin violencia, algo en lo que ustedes en Europa han avanzado positivamente. Yo soy optimista porque sé que los valores de la unidad, del amor, de la tolerancia, de la compasión son más poderosos que los contravalores del miedo, del odio, de la venganza, de la exclusión. Esta es una verdad universal, aplicable no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Por ejemplo, frente al combate al terrorismo o el manejo de las crisis de los migrantes. Lo dije cuando recibí el Premio Nobel de Paz y hoy quiero repetirlo en este auditorio emblemático de un continente que ha dado al mundo una lección de unidad dentro de la diversidad. Los seres humanos tenemos que comprender que más allá de todas las diferencias, más allá de todos los matices, al final somos un solo pueblo y una sola raza, de todos los colores, de todas las creencias y de todas las preferencias. Nuestro pueblo, señores diputados,
se llama el mundo y nuestra raza se llama humanidad. No puedo dejar de hacer referencia a un problema que nos concierne a todos: el narcotráfico. El conflicto colombiano hubiera terminado mucho antes sin el combustible que significó el negocio de las drogas ilícitas. Ese negocio maldito está detrás de la violencia, la corrupción y el crimen en casi todo el planeta. Y tenemos que reconocer que la llamada guerra contra las drogas, que lleva más de medio siglo declarada en las propias Naciones Unidas, no la hemos ganado, ni la estamos ganando. Lo digo como representante de una nación que ha sido tal vez la mayor víctima de este negocio sangriento, que nos arrebató a nuestros mejores soldados y policías, a nuestros mejores jueces y periodistas, a grandes líderes políticos. La forma como se está librando la guerra contra las drogas es igual o incluso más dañina que todas las guerras juntas que hoy se libran en el mundo. Por eso no solo es indispensable, sino es razonable cambiar nuestra estrategia. Tenemos que buscar la forma de golpear con mayor eficacia los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico, a las grandes mafias, a los que lavan activos, a los que producen insumos, en lugar de seguir persiguiendo a los campesinos cultivadores o a los mismos adictos. Hay más personas en las cárceles de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico que toda la población carcelaria de Europa. La política antidrogas, con un enfoque exclusivamente punitivo y represivo, ha fracasado. Mientras no encontremos estrategias comunes más efectivas, el negocio de las drogas seguirá minando la salud de nuestros jóvenes, la moral de nuestras sociedades y la gobernabilidad de nuestros países. Señor presidente, apreciados diputados, he venido a Estrasburgo, a la sede del Parlamento Europeo, a compartir con ustedes la realidad de Colombia y a agradecerles de corazón por su apoyo a nuestro presente y a nuestro futuro. Entre Europa y Colombia, entre Europa y América Latina hay cada vez más lazos y menos barreras. En agosto se cumplirán 5 años de la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, que ha beneficiado a nuestras economías y ha fortalecido nuestros lazos comerciales y de inversión. Y también quiero agradecer y reconocer el gran paso que se dio al eximir a los colombianos del requisito de la visa Schengen, lo cual ha contribuido a que haya más turismo, más negocios, más integración entre Colombia y Europa y más dignidad para los colombianos. Les doy solo este dato. Mientras en el año 2015 viajaron 340.000 colombianos a países del espacio Schengen, el año pasado lo hicieron más de 550.000. Ese es el mundo que queremos, un mundo con más puentes y menos muros, un mundo solidario, donde florezca la amistad, donde florezca la cooperación, un mundo de brazos y corazones abiertos. Y hablando de cooperación e integración, esta misma tarde en París firmaré con el secretario general de la OCDE, delante del presidente Macron, el acuerdo que protocoliza la decisión de esta organización de admitir a Colombia como su miembro número 37. Este es un logro muy importante que comparto con las naciones europeas que avalaron y apoyaron nuestro ingreso y que garantizará que nuestro país cumpla los más altos estándares en prácticas de gobierno, en políticas económicas y sociales. Somos además el primer Estado de América Latina
en convertirse en esa categoría que se llama socio global de la OTAN, que mañana mismo también voy a formalizar en Bruselas. Y entrego a mi sucesor, en algo más de 2 meses, un país sin conflicto armado con las FARC, un país con menos pobreza, con más igualdad, con más empleos, con más y mejor educación, con un sistema de salud que ahora tiene cobertura universal, con mucho mejor infraestructura y un país comprometido con el cuidado de nuestra extraordinaria biodiversidad. Y qué bueno poder dejar este legado. Y termino recordando las palabras de Robert Schuman en su famosa declaración de 1950. La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan. En Colombia y en Europa estamos haciendo esos esfuerzos creadores y por eso hoy estoy aquí ante ustedes para ratificar nuestra voluntad de trabajar por la paz, pero sobre todo para decirles gracias, muchas gracias al generoso pueblo europeo. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Cuando los diputados se levantan, el mensaje es muy claro. Muy bien, y luego de participar en la plenaria de este órgano parlamentario, el presidente Juan Manuel Santos agradeció el apoyo de la Unión Europea en otro importante tema, la atención del flujo de migrantes venezolanos que llegan al país debido a la situación económica en su país. Así lo expresó el jefe de Estado en Estrasburgo, al lado del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Yo digo que es como la construcción de una catedral, ladrillo por ladrillo, y toma mucho tiempo, pero hay que perseverar. Y ahí hemos sentido la mano amiga de la Unión Europea. También en toda nuestra lucha por tener mejores indicadores sociales, tener mejor educación, mejor salud, por poder desarrollar las zonas que ahora están libres de guerra. En eso hemos encontrado un gran apoyo de la Unión Europea. Y le agradezco mucho el ofrecimiento para la ayuda con los migrantes venezolanos. La situación venezolana realmente es una situación que a todos nos entristece, nos arruga el corazón. Una democracia destruida, un régimen que ha producido una crisis humanitaria como nunca se había visto en un país que es un país rico, el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo entero, tiene a su población muriéndose de hambre y muriéndose por falta de medicinas. Eso es inaceptable y la gente se está viniendo a Colombia, que la estamos recibiendo con generosidad, pero es una crisis también muy compleja y por eso la ayuda de la Unión Europea, señor presidente, nos viene como niño al dedo y se lo agradecemos de corazón. Vamos a seguir trabajando porque nos unen unos principios y unos valores que compartimos, los valores de la democracia, los valores del respeto por los derechos humanos, los valores de las libertades, los valores que tanto nos inspiran para seguir trabajando por nuestros respectivos pueblos. Esta visita al Parlamento Europeo es un honor para Colombia, que agradecemos enormemente. Usted lo mencionaba, hace 6 años no venía un líder latinoamericano. He venido hoy también para reforzar esa necesidad de tender cada vez más puentes entre Europa y América Latina, porque ahí el espacio para crear sinergias es infinito
y en eso estamos empeñados. Muchas gracias. Y en París, el presidente Juan Manuel Santos suscribió el acuerdo de ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, considerado uno de los centros de pensamiento de más alto nivel en el mundo. ¿Pero qué es la OCDE? Se lo contamos a continuación. La misión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo. Además, ofrece un foro en el que los gobiernos pueden trabajar juntos para compartir experiencias y buscar soluciones a problemas comunes. A esta organización ingresó Colombia. Colombia tiene la mejor carta de presentación que puede haber en el mundo, porque estar en la OCDE demuestra que Colombia es un país serio, que maneja bien sus políticas, que ha sido muy responsable y que por lo tanto tiene todas las credenciales para estar en una organización que genera credibilidad. La OCDE trabaja con los gobiernos para comprender qué impulsa el cambio económico, social y ambiental. Mide la productividad y los flujos globales de comercio e inversión. Analiza y compara datos para predecir tendencias futuras y establece estándares internacionales en una amplia gama de aspectos, desde la agricultura y los impuestos hasta la seguridad de los productos químicos. En este sentido, hoy Colombia está en el radar internacional como un país lleno de fortalezas. Colombia está en el radar internacional ahora brillando con una luz más intensa, porque tiene más visibilidad. Entonces esto es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país lleno de fortalezas, lleno de talentos, lleno de profesionalismo. El mundo antes no nos veía tanto por los problemas que teníamos, el conflicto, los problemas de seguridad, etcétera. Ahora el mundo nos está viendo con otros ojos, más positivos, y eso es inversión, eso es empleo, eso son posibilidades para todos los colombianos. También observa problemas que afectan directamente la vida cotidiana de todos, como cuánto pagan las personas en impuestos y seguridad social y cuánto tiempo libre pueden tomar. Compara cómo los sistemas escolares de los diferentes países preparan a sus jóvenes para la vida moderna y cómo los diferentes sistemas de pensiones de los países cuidarán de los ciudadanos en la vejez. Colombia tendrá mucho que aprender, pero igualmente mucho que aportar. Aquí no solo venimos a que los que están más avanzados nos expliquen, nos den algunas ideas sobre cómo están haciendo las cosas. Nosotros también tenemos mucho que aportar, porque nosotros somos hoy en el mundo una economía emergente exitosa, uno de los países que está avanzando rápidamente hacia el desarrollo, y tenemos mucho que mostrar, y hay otros países muy interesados en saber cómo se logra lo que Colombia ha logrado, cómo logra manejar su economía, cómo logra avanzar en educación, cómo ha logrado avanzar en salud. Entonces nosotros también somos un ejemplo para otras economías emergentes que están aspirando a ingresar y que quieren acelerar su desarrollo. Colombia es un país hoy que realmente desde muchos puntos de vista es un país modelo, es un país ejemplar. Hoy la OCDE está enfocada en ayudar a los gobiernos de todo el mundo a restaurar la confianza en los mercados y las instituciones que los hacen funcionar, restablecer las finanzas públicas saludables como base para un futuro crecimiento económico sostenible y fomentar y apoyar nuevas fuentes de crecimiento a través de la innovación, estrategias de crecimiento verde respetuosas con el medio ambiente y el desarrollo de las economías emergentes. Muy bien, y es que hace más de 7 años Colombia emprendió el camino en busca de su ingreso a la OCDE. El 29 de mayo de 2013, durante la reunión del Consejo de la OCDE a nivel ministerial, se iniciaron las conversaciones de adhesión con Colombia. Esta es la historia. París es la ciudad que desde 1960 alberga la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Más exactamente, la organización funciona en el Château de la Muette. Desde sus inicios, la OCDE ha tenido el objetivo de promover la expansión económica de sus países integrantes, pero también los no miembros, especialmente aquellas naciones en vía de desarrollo. En cuanto a la promoción del comercio mundial, uno de los principios de la organización es la no discriminación y el multilateralismo. Los temas más importantes que la OCDE discute y promueve tienen que ver, además de la economía y el comercio, con la ciencia, la educación, el empleo y los mercados financieros.
Con el ingreso de Colombia a la OCDE, el organismo multilateral tiene ahora 37 Estados miembros. Entre sus integrantes están los 3 países de Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá. 27 países son de Europa y además de Francia se destacan Alemania, España, el Reino Unido e Italia. Suramérica participa con Chile, que ingresó al bloque en 2010, y Colombia. Allí también participan Israel, Japón, Corea del Sur y Australia. El secretario general de la organización es el mexicano José Ángel Gurría, quien asumió el liderazgo desde 2006. Y dentro del proceso de adhesión, Colombia se sometió a varias evaluaciones en diversas materias por parte de los 23 comités de la OCDE y realizó importantes reformas normativas para alcanzar los estándares de la organización en aspectos laborales, judiciales, comerciales, de gobernanza, corporativos, de las empresas públicas y lucha contra la corrupción. El ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es de gran importancia debido a que le permite relacionarse directamente con los gobiernos y empresarios de los 35 países más desarrollados del mundo, tener intercambio económico y comercial y acceder a las mejores prácticas de gobierno. Ser parte de la OCDE genera confianza. La confianza genera inversión. La inversión genera empleo y el empleo genera bienestar. A partir de hoy, contaremos con un sello de calidad en nuestras políticas públicas, lo cual beneficia a los ciudadanos, a las empresas, al gobierno y por lo tanto promueve el crecimiento sostenible y equilibrado de nuestro país. La República Checa. Los ojos del mundo financiero también fijarán su mirada sobre este país debido a que ahora forma parte de las grandes ligas, lo que le despeja el panorama para que sus capitales sean más productivos. Más inversionistas internacionales buscarán oportunidades de negocios en Colombia. Hay muchos que solo invierten en países de la OCDE. Sabemos, por ejemplo, que hay fondos internacionales de inversión que estaban esperando esta noticia para financiar grandes proyectos de infraestructura. Contaremos con créditos más baratos, pues los bancos prefieren y otorgan condiciones más favorables a los miembros de la OCDE. Los beneficios también serán para los empresarios colombianos que podrán hacer inversiones y sociedades con los otros países miembros de la OCDE. Pero este es un sello de calidad. Se nos abren puertas. Va a ser más fácil para las empresas hacer negocios con otras empresas en el mundo. Va a venir más inversión a Colombia. Va a ser más fácil para las universidades hacer alianzas, para los gremios, en fin, porque todo el mundo sabe que al estar en la OCDE se trata pues de estar en una organización donde es exigente su ingreso y que ya se cumplen con unos mínimos. El 29 de mayo de 2013, durante la reunión del Consejo de la OCDE a nivel ministerial, se iniciaron las conversaciones de adhesión con Colombia. Dentro del proceso de adhesión, Colombia se sometió a varias evaluaciones en diversas materias por parte de los 23 comités de la OCDE y se realizaron importantes reformas normativas para alcanzar los estándares de la organización en aspectos laborales, judicial, comerciales, de gobernanza. Pero un tema fundamental fue el proceso de paz que el presidente Santos logró con la guerrilla de las FARC. Del progreso, muy importante progreso en las negociaciones de paz en Colombia y las implicaciones que tiene en toda la vida social, económica, medioambiental, etcétera, la culminación del proceso de paz. Ahora este país es prenda de garantía para los grandes capitalistas que quieren invertir en megaproyectos de infraestructura que sin duda generarán desarrollo social. Muy bien, y de esta forma el presidente Juan Manuel Santos asistió a la apertura de la conferencia ministerial de la OCDE instalada por el secretario general José Ángel Gurría. Posteriormente se suscribió el acuerdo de ingreso de Colombia a la organización. Recordemos que los países de esta organización aprobaron la entrada de Colombia, que se convirtió en el miembro número 37. Ahora
hacemos a la adhesión de Colombia a la OCDE, que confirma la visión del presidente Santos sobre el lugar correcto de Colombia entre democracias de igual parecer. Debo decir, señor presidente, que cuando usted fue elegido, usted inició un tour mundial incluso antes de posesionarse, y empezamos a recibir estas llamadas de la oficina del primer ministro del Reino Unido, de la oficina del presidente de España y del primer ministro de Alemania, y todos nos decían: tenemos al presidente electo de Colombia aquí con nosotros y él nos está diciendo que quiere ingresar a la OCDE, ¿y qué hacemos? Entonces yo les dije: díganle que sí, que claro, que ustedes apoyarán ese proceso de adhesión. Pero eso fue hace 2 mandatos casi, ¿verdad? Porque iniciamos el proceso realmente hace 5 años, pero en el interreino estábamos como calentando motores. Pero yo debo reconocer que usted siempre estuvo al frente del proceso, pero usted dijo: yo tengo 2 objetivos, yo quiero alcanzar la paz en mi país y ese es mi principal objetivo, ese es lo más importante para mí, y después quisiera culminar el proceso de acceder a la OCDE, y sí, usted habló de lucha, de ponerle fin a un medio siglo de un conflicto interno. Usted habló de decenas de miles de muertos, usted habló de cientos de miles de heridos, y usted hablaba de millones de personas desplazadas. Y naturalmente lo logró. Y usted obtuvo de manera muy merecida el Premio Nobel de la Paz, y quisiéramos expresarle nuevamente nuestra más profunda admiración y nuestras felicitaciones por ese logro. Pero naturalmente, usted también dijo que quería ingresar a la OCDE, y ahí tal vez podíamos ayudarle un poco más que con la paz. Y ese es naturalmente un esfuerzo colombiano. Y yo debo decir que a lo largo de este proceso de adhesión, Colombia hizo grandes avances, reformó su sistema de justicia, redujo la informalidad en el mercado laboral, y también fue muy importante en la implementación de las políticas nacionales en materia de recursos hídricos y manejo de químicos. También en materia de la remoción de ministros de las juntas de las empresas estatales, que fue toda una revolución, y debo decir un magnífico ejemplo en términos de las mejores prácticas para poder cumplir con la Convención contra la Corrupción y contra el Cohecho de la OCDE, y cambiaron el régimen de responsabilidad de funcionarios públicos, y la lista es muy larga. O sea que, señor presidente, usted y yo, y esto es algo muy conocido, cuando era usted embajador ante la Organización Mundial del Café, en su juventud, y el embajador mexicano ante la Organización Mundial del Café era un señor Gurría. Y cuando nos conocimos, y luego a lo largo de los años, nos hemos visto, nos hemos mantenido en contacto, hemos hablado y a veces hemos conspirado entre los dos. Y el presidente Macron está tratando de averiguar esto, señor presidente. Fue antes de que usted naciera, no se preocupe. O estaba usted naciendo, pero sí, fue hace algún tiempo. Pero obviamente todos nos vemos muy bien. Yo quisiera pedirle al presidente Santos que me acompañe aquí para firmar el acuerdo sobre los términos de adhesión de la República de Colombia a la OCDE.
Procederemos a la firma del acuerdo sobre la adhesión de Colombia a la Convención de la OCDE. El presidente de Colombia y el secretario general firmarán 2 copias originales del acuerdo y luego intercambiarán los documentos. Colombia se convertirá en miembro de la OCDE cuando le entregue a la Convención de la OCDE en los instrumentos de adhesión. Y ahora, señor presidente, lo invito a que se dirija al auditorio. Presidente Macron, señora Presidente de Lituania, señor Primer Ministro de Letonia, secretario general, ministros, embajadores. Estuve aquí, como dijo Ángel hace un momento, hace 8 años, pidiendo a varios países miembros que le dieran su apoyo a la adhesión de Colombia a la OCDE. Y yo tomé esta decisión convencido que las buenas prácticas, los altos estándares y un benchmarking constante, al igual que aprender de nuestros pares, son los pilares del buen gobierno. Y la búsqueda del buen gobierno ha sido una de mis prioridades a lo largo de mi vida pública. Yo recibí un gran apoyo y mucho aliento de todos sus gobiernos para continuar con este emprendimiento, y también recibí el entusiasmo, la guía, la orientación de mi querido amigo Ángel Gurría y de su maravilloso equipo. Convertí el ingreso de Colombia a la OCDE en una prioridad de mi gobierno. Los ministros que me acompañan hoy aquí formaron parte de mi equipo y prácticamente todas las instituciones colombianas participaron y desempeñaron un activo papel durante el proceso de revisión de los 23 comités. Acabamos de formalizar el resultado definitivo y exitoso de este gran esfuerzo, y me complace que tanto el secretario Gurría, mi querido amigo Ángel y mi persona logramos estampar nuestros nombres ante el presidente Macron, otro gran amigo, en uno de los legados más importantes que le dejo a mi país. La firma del acuerdo de paz, que le puso fin a más de 50 años de conflicto interno, fue otro gran momento y una condición necesaria para que nuestro desarrollo despegara. Ambos logros representan los cimientos de un país moderno que ahora podrá dedicarle toda su energía y su talento a mejorar la vida de los colombianos y luchar por los principios que compartimos, como el multilateralismo. A lo largo de estos últimos 8 años, Colombia ha hecho grandes transformaciones. En este momento somos afortunadamente un país en paz. El domingo pasado celebramos
la elección presidencial, unas elecciones sin precedentes. El ver al antiguo líder guerrillero, alias Timochenko, depositar su voto por primera vez como un ciudadano común y corriente es un triunfo para nuestra democracia. Estas fueron las elecciones más pacíficas y más transparentes, con la participación más alta de nuestra historia. Por lo tanto, nuestra democracia es más fuerte y por primera vez nuestra clase media, el segmento más grande de nuestra sociedad, que sigue creciendo a pasos agigantados, más de 5,5 millones de personas han dejado atrás la pobreza y hemos creado más de 3,5 millones de empleos. La inversión ha alcanzado niveles históricos y de hecho es una de las más altas en América Latina. Tenemos en camino una revolución en infraestructura. Estamos invirtiendo más de $40,000 millones en este esfuerzo. También hemos logrado grandes progresos a lo largo de estos 8 años en otros frentes. Hemos colocado la educación en la cima de la asignación tributaria. Hemos hecho de la educación una educación gratuita en todas las escuelas públicas y hemos incrementado sustancialmente el acceso a la educación superior. Hemos hecho que el acceso al sistema de salud sea un derecho fundamental de todos nuestros ciudadanos y hemos alcanzado el cubrimiento universal. Estamos poniendo la tecnología a disposición de nuestros ciudadanos. Hemos conectado todos nuestros municipios y tenemos más de 1,100 municipios con banda ancha y cubrimiento de Internet. Y, por último, y no por ello menos importantes, logramos bajar nuestro coeficiente Gini. Eso quiere decir, hemos logrado reducir nuestra desigualdad más que cualquier otro país de la región, pero todavía tenemos un largo camino por delante. En este proceso de adhesión también logramos, como acaba de mencionar Ángel, fortalecer la independencia de nuestras organizaciones de supervisión, modernizar el gobierno corporativo de las empresas estatales, mejorar la política regulatoria, e incrementar el alcance de la supervisión de los conglomerados financieros, fortalecer la capacidad del ministro del Trabajo de hacer cumplir la regulación y combatir la informalidad y combatir la corrupción con mayor eficacia, y podría continuar. Muchas de estas reformas no fueron fáciles de vender internamente, pero la voluntad política y los argumentos fácticos que nos dio la OCDE han sido la clave para su implementación. Por eso podemos decir que nos hemos beneficiado muchísimo de este proceso de adhesión y también estamos convencidos que Colombia puede contribuir humildemente con su experiencia para enriquecer el trabajo de esta gran organización. Colombia se siente muy orgullosa de ser el 37º país miembro de la OCDE. La cooperación internacional es hoy más necesaria que nunca antes para resolver los múltiples desafíos que enfrenta el mundo. Y deseo terminar agradeciéndoles a todos ustedes, países miembros y el equipo, por su ayuda y apoyo, y se los agradezco desde lo más profundo de mi corazón y lo hago a nombre de 50 millones de colombianos. Hablo a nombre de una nación comprometida con los valores y visiones que han inspirado esta organización. Esta adhesión es un gran honor y además una enorme responsabilidad. Muchísimas gracias. Tengo el honor de invitar al presidente de la República Francesa. Y también invito a la presidenta Grybauskaitė para que regresen aquí a la tarima para una fotografía.
Es la adhesión de Colombia a la OCDE. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio la bienvenida a Colombia a esta organización y dijo que se trata de una muestra de gran trabajo que en cada uno de sus países han desarrollado. Esta institución debe ser representativa y legítima. Francia, sabe usted, apoya la perspectiva de la ampliación en el respeto de los equilibrios geográficos y por eso me complace enormemente acoger hoy a Colombia y a Lituania en el seno de la OCDE. Sean ustedes bienvenidos y creo que este recibimiento también es una muestra del gran trabajo que en cada uno de sus países han desarrollado. La OCDE nació después de la Segunda Guerra Mundial para facilitar la reconstrucción de Europa. Se transformó, evolucionó y justamente hoy endosa esta responsabilidad de vanguardia del multilateralismo fuerte en que creo en materia económica, social, educativa o de desarrollo. Me siento orgulloso de recibir en nuestra capital, a París, una organización tan ejemplar, capaz de adaptarse a los nuevos retos para crear las buenas regulaciones. La OCDE no es europea o transatlántica solamente. En estos tiempos difíciles, y lo digo sin arrogancia, pero con una ambición clara, Francia y Europa tienen una responsabilidad en este sentido, porque la cooperación, la reconciliación, la fuerza que se encuentra en las normas de derecho, eso es el tesoro que hemos podido y sabido construir y saber fructificar desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Hoy hay un deber, existe un deber europeo, porque hay un reto, un desafío internacional para que este multilateralismo fuerte siga prosperando frente a los retos de los que les hablé. Sé que París puede y debe ser el lugar de multilateralismo eficaz, reforzando también los vínculos que existen entre la OCDE, la UNESCO, la Organización Mundial de la Francofonía, todas esas instancias que comparten el mismo compromiso en aras de la emancipación, la cultura, la educación, el compartir, el desarrollo. Por eso he querido que la celebración, la conmemoración del final de la Primera Guerra Mundial dé lugar en noviembre de 2018 en París a un foro por la paz concebido como incubadora del proyecto de la sociedad civil, de nuestras sociedades civiles, para luego sostener y alimentar el multilateralismo reinventado para el servicio del bien común. Todos sus países están invitados y todos los dirigentes aquí presentes también están invitados a ellos. No es un reto técnico. El multilateralismo no es una tecnocracia rutilante. Es una prueba diaria, cotidiana de eficacia. Robert Schuman decía que Europa no había sido hecha y tuvimos la guerra. Quisiera decir, junto con ustedes en los años a venir, que supimos fundar de nuevo Europa, que pudimos reinventar el multilateralismo y que no hubo guerra. Señor secretario general, usted citó a Paul Valéry, que en ese mismo texto explicaba que sabíamos que las civilizaciones podían desaparecer. Sí, eso es lo que está en juego hoy también. Muchas personas, demasiadas, piensan que porque estamos en el confort de salas de conferencia o de los lugares desde donde dirigimos, podemos olvidar los retos contemporáneos, olvidar el calentamiento global porque amenaza a otros, olvidar las desigualdades porque eso es el problema de los más chiquitos, olvidar que las respuestas absurdas cuando son brutales o llevan a la división, bueno, eso nos ha mostrado que ha llevado a lo peor. Y les digo de manera vigorosa hoy, es la tarea de una generación. Esta es la tarea de una generación que es la nuestra. Y la OCDE está llamada a desempeñar un papel preponderante y nos corresponde defender con vigor, con fuerza,
pero también nos corresponde reinventar y reforzar el multilateralismo fuerte, multilateralismo en el que creo, porque es el único que permite reconciliar las soberanías y la cooperación. Es el único que puede reconciliar la responsabilidad frente a los ciudadanos y las ambiciones legítimas que podemos tener para un mundo abierto. Es nuestra tarea y de manera tranquila, pero con determinación y confianza es lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Importantes noticias para nuestro país. En este escenario, el presidente Juan Manuel Santos firmó la adhesión de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. El organismo, sin duda alguna, más importante en el mundo que promueve la implementación de las mejores prácticas de política públicas. Colombia está muy orgullosa de ser el 37º miembro de la OCDE. La cooperación internacional es hoy más necesaria que nunca para resolver los muchos desafíos que tiene el mundo, señaló el mandatario de todos los colombianos. De esta forma, nosotros concluimos esta transmisión especial de la Presidencia de la República. Agradecemos a todos su atención y su compañía.